Ok, entonces en esta última parte de la introducción a Python vamos a ver cómo generar gráficos. Python tiene o la librería típica que la mayoría de la gente usa para graficación en general, se llama Matplotlib. Es basada un poco en MATLAB eh, y es muy versátil, pero a veces como para hacer ciertas cosas sí se vuelve un poquillo más complicado. Entonces vamos a ver de manera básica cómo funciona porque es importante obviamente conocerla. Vamos a ver Seaborn, que es en base a Matplotlib, pero eh, es una sintaxis un poco más sencilla y sobre todo para generar gráficos estadísticos, ¿verdad? Entonces en este primer video vamos a ver estos y en el segundo video vamos a ver otra librería para, para generar gráficos. Entonces de manera general, tanto para Matplotlib como Seaborn, lo típico es que se va a generar como un canvas, ¿verdad? Entonces, esta es como la sintaxis típica, donde declaro la figura, el eje o ejes, eh, PLT subplots, y aquí puedo, en este ejemplo, eh, voy a generar como una matriz de dos filas y dos columnas y le doy un tamaño general a la figura. ¿Okay? Entonces puedo generar gráficos solos o puedo generar gráficos compuestos, como va a ser este caso. ¿Okay? Entonces, con el PLT subplots, así sin nada ahí adentro, me genera una única figura. Entonces crea la figura y el eje o los ejes dependiendo de si sea uno o varios y cómo lo llame. Y después sobre esos eh, ejes o figuras, entonces empiezo a agregar los diferentes componentes. Y por lo general, al final, por convención, se utiliza plt.show para desplegar el gráfico. ¿Okay? Entonces simplemente voy a correr esto y voy a explicar. ¿Okay? Entonces aquí simplemente estoy generando unos datos de ejemplo. Estoy generando mi x, un y con la función de seno, otro y con la función de coseno. Y eso es lo que se grafica en este primer panel, ¿verdad? Entonces, después estoy generando unas variables categóricas, digamos A, B, C, D y un cierto conteo. Con eso se genera este gráfico de acá. Y aquí se está generando eh, cuatro datos con distribución normal que se grafican en el gráfico de cajas. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Como ya le dije, ¿verdad? Declaro la figura, declaro los ejes y aquí declaro cuál va a ser mi marco. ¿Verdad? Va a tener dos filas, dos columnas. ¿Okay? Entonces ahora cómo empiezo a generar mi figura. Entonces, como tengo varios ejes, tengo que decir en qué eje, o sea, cuál es el eje que va a estar activo. Entonces, defino que el eje es de los que definí, ¿verdad? De access, el 0, 0, pero recordemos que el nuevo Python empieza en 0, entonces la primera fila, primera columna va a ser 0, 0. Y entonces después simplemente ese eje con punto plot, eso me grafica una línea. Entonces voy a graficar X y Y2. ¿Verdad? Le doy como un nombre, una etiqueta. Puedo definir un color con nombre, con código eh, hexadecimal, ¿verdad? Y bueno, hay otras funciones, hay otros argumentos, el ancho, el grosor, ¿verdad?
Entonces por defecto plot genera una línea. Scatter me genera puntos. Entonces aquí estoy graficando X y Y. Entonces es el seno, la función de seno. Defino color, el tamaño de los puntos, la transparencia. ¿Ok? Y después sigo definiendo cosas sobre el gráfico, ya que definí lo que quiero graficar. ¿Verdad? Puedo graficar diferentes cosas, como se muestra aquí, ¿verdad? Línea y puntos. Y después puedo definir el título, las etiquetas de los ejes, dónde ubicar la leyenda, si quiero una grilla, etc. Pero todo es en base al eje. Eso es típicamente lo que se hace. Entonces, defino mi eje y sobre ese eje es el que voy a graficar. ¿Verdad? Si tuviéramos solo una figura, entonces no tengo que hacer esto. ¿Ok? Simplemente para, por ejemplo, si esto fuera así, entonces mi código de la figura sería simplemente esto, con el PLT show aquí al final. ¿Ok? Entonces después, para dibujar en la primera fila, segunda columna, defino un histograma que voy a graficar en el histograma. Mira, los bins, cuántos quiero que me calcule las cajitas, el color que es el relleno y el color de la línea, el edge color. ¿Okay? Y después lo mismo, título de la figura, de los ejes. Y bueno, aquí se muestra que puedo también solo agregar la grilla en solo uno de los ejes X o Y. Para barras categóricas, entonces punto bar, le defino cuáles mis etiquetas, por decirlo de una forma, y después los conteos. ¿Okay? Y aquí simplemente lo que está haciendo es agregando esos conteos aquí encima de las barritas. ¿Okay? Esto es así como extra, ¿verdad? No es necesario que lo entiendan ahorita. Pero lo que está haciendo es un loop, ¿verdad? Que va sobre esto que son los valores. Entonces sobre esos valores. Y los va colocando. Pues el boxplot, entonces ya en el último cuadrito, entonces boxplot, los datos, que es una lista, ¿verdad? Es una lista con diferentes datos. Y de nuevo aquí, esto es simplemente para graficar aquí los nombres en los ejes, pero yo puedo pasarles igual una lista con esos nombres ya predefinidos. ¿Ok? Y aquí en box props, entonces yo le defino el face color, que es el relleno, y el color, que viene siendo la línea, el perímetro. ¿Okay? Y de nuevo igual los títulos y ejes, etc. Y después puedo decirle fig.tileLayout, eso sobre todo si uno va a exportarlo y después que me muestre la figura. ¿Okay? Y si quisiera salvarla, entonces, por ejemplo, puedo comentar esto, ¿verdad? Y vemos que entonces lo voy a salvar en figs y con el nombre matplotlib structure. Entonces simplemente puedo correr esto. A esperar. Oh. Ok, entonces ya me la guardó y ya tengo la figura exportada. Okay, entonces para
para exportar, entonces simplemente config.savefig o plt.savefig al final de la figura. ¿Okay? Entonces es como funciona principalmente de forma muy básica Matplotlib, ¿verdad? Genero mi figura y mi eje o ejes y después le defino en el eje que voy a graficar y otra serie de personalizaciones, ¿verdad? Títulos, etc. Entonces con Seaborn lo que hace es que me permite de manera un poco más práctica generar esas figuras con los datos que ya tengo, ¿verdad? Por ejemplo, a partir de data frames inclusive, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para generar una figura simplemente fig, ax igual plt subplots, ¿verdad? Aquí no tengo que definir nada, va a ser solo una. Y Seaborn lo importamos como SNS. Entonces, seaborn.histplot, los datos, el nombre de la variable que quiero graficar, la cantidad de casillas, el color, bueno, voy a correrlo para el color, de nuevo que es el relleno, el edge color es el borde, y esto es simplemente para que no me muestre la función de distribución. Y después de nuevo, título, ejes, etc. Entonces puedo hacerlo con PLT o con Axe. Okay, entonces si aquí hago esto, mira, Axe, bueno, si hago PLT es nada más while label, por ejemplo, pero si hago Axe es set X label y set title. Entonces nada más cambia un poco la nomenclatura de si hago .plt o ax. PLT es simplemente lo que voy a cambiar y con ax sí tengo que hacer el set, pero es lo mismo. Okay. No, recuerden que si ocupan punto ax punto y les tira las opciones en tab y le tira las opciones. Entonces en ax sería set xlabel, xlim, etc. Entonces recuerden que siempre que ocupen buscar a qué método se aplica, entonces después del punto pueden darle tab y ya les aparecen los métodos. ¿Okay? Entonces si quisiera, por ejemplo, graficar la temperatura por mes, entonces bueno, hay otra función y cambia un poquito cómo manipular la figura. Entonces, pero por eso les pongo aquí los ejemplos. Entonces el thisplot para los histogramas por mes o por, digamos, por una variable categórica, pues. Entonces me hace un histograma de la temperatura por mes. Aquí le defino cuántas columnas quiero. Si quiero que tenga el mismo X para todos los histogramas y el mismo Y, ¿verdad? Y después con esto puedo definir los nombres de los ejes y el de la figura. Para barras, entonces es countplot. Entonces, la ventaja aquí, ¿verdad? A diferencia de Matplotlib con bar, es que en bar yo tenía que darle los valores de los conteos. En countplot él hace el conteo. ¿Verdad? Entonces yo le estoy diciendo de este data frame, póngame en X la variable de género y coloreme o póngame clases separadas de acuerdo a si fuman o no. ¿Verdad? Que eso sería un poco más complicado hacerlo en Matplotlib. El Dodge es simplemente
para que los ponga así, lado el uno con otro. Y aquí en stat le digo que me ponga el conteo, pero entonces aquí le pongo las otras opciones que hay. Entonces se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, digamos, pongámosle aquí percent. Entonces ya me cambia aquí. Bueno, también tendría que cambiarle el título del eje, ¿verdad? Entonces esto es el porcentaje. Entonces démoslo con conteo, pero que sea falso el Dodge. Entonces lo que hace es que me los pone uno encima del otro, en vez de la par. Entonces ahí pues queda a criterio de cada uno como quiere mostrarlo, ¿verdad? Pero entonces les dejo las opciones ahí. Y de nuevo los nombres de los ejes, etcétera. En Boxplot es similar. Mira, defino los datos, cuáles quiero que sean mis categorías en X. Mira, cuál quiero que sea mi valor que voy a graficar, ¿verdad? Y aquí entonces le pongo que a los mismos valores de X me los coloré y le doy una paleta de colores. Estas son similares, se pueden utilizar las de Viridis y las de Color Brewer, similar a las de R. Pero bueno, si se ocupan buscar, se pueden buscar en internet cuáles son los nombres de las paletas que acepta Seaborn y Matplotlib. Y leyenda falso porque no ocupo, es como el ruido. ¿Okay? Y de nuevo los ejes. Mira, entonces simplemente de nuevo los datos en X que va, qué variable voy a calcularle los diagramas y en este caso que colorearlos por esa misma variable de X. Los gráficos de dispersión, ¿verdad? Entonces cns.scatterplot y de nuevo defino mis datos y que va en X, que va en Y. Okay. Sencillo, ¿verdad? Entonces, este es si quiero colorear por mes, ¿verdad? Entonces, similar al anterior, solo que le agrego los argumentos de hue y la paleta de colores que quiero utilizar. ¿Okay? Si quiero hacer un gráfico de regresión, entonces regplot y es similar al scatter, ¿verdad? Los datos X, Y. Si quiero, puedo cambiar el tipo de regresión, el orden más que todo, ¿verdad? Una regresión, un modelo de regresión normal, ¿verdad? Entonces, por defecto, regplot tiene el orden de 1. El orden, ¿verdad? El valor por defecto es 1. Pero entonces yo puedo cambiar a 2 para que sea un polinomio. Cuáles quiero que sea si quiero modificar los puntos, ¿verdad? Entonces por lo general en Python, ¿verdad? Cuando quiero modificar algo, lo que era una lista en R, en Python va a ser un diccionario, eh, más que todo, ¿verdad? Entonces con el nombre del argumento y, ¿verdad? Entonces la llave y el valor. La llave, que es el argumento que quiero modificar, y con qué valor lo voy a modificar. Entonces puedo modificar los puntos y puedo modificar también para la línea de regresión. Y si quiero hacer esto, pero eh, por una variable categórica, para hacer diferentes regresiones, entonces lo que hago es lmplot, los datos que van X, que van Y, bueno, en este caso lo de colorear, que no es exactamente necesario, pero cuál quiero que sea mi variable categórica que me separe para generar los diferentes gráficos. ¿Okay? Cuántas columnas quiero,
cómo estoy definiendo el color, entonces qué colores quiero. Y lo otro similar a cuando hicimos los gráficos por los histogramas por mes igual. Estos gráficos un poco más estadísticos, ¿verdad? Donde muestra la media y el intervalo de confianza. Después vamos a ver qué es el intervalo de confianza, ¿verdad? Pero es un gráfico que puede ser bastante útil. Entonces, de nuevo, point plot en este caso, porque genera gráficos de puntos. Los datos que va en X, que va en Y, que quiero que sea mi barra de error. Entonces quiero que sea un intervalo de confianza al 95%. Cuál quiero que sea el estimador de mi punto, entonces que sea la media. Este line style es porque por lo general pone una línea conectando los puntos que no tiene a veces mucho sentido. El color y el grosor de las líneas de barra de error. Y lo otro de nuevo similar. ¿Okay? Y aquí entonces, por ejemplo, entonces está plt.savefig, ¿verdad? Entonces podemos guardar este. Vamos a correrlo todo. Y aquí está ya guardado. ¿Okay? Entonces en este caso era con plt.savefig, ¿verdad? A veces puede ser fig.savefig. Entonces con eso puedo guardar mis gráficos eh, externamente, ¿verdad? Si los ocupara así. ¿Okay? Entonces eso simplemente con lo que termina esta sección aquí de cómo salvar los gráficos, plt.savefig o fig.savefig. Se puede utilizar PNG, que es como la más típica, TIFF, si uno quiere como mayor detalle tal vez. Y el argumento DPI permite controlar la resolución, ¿verdad? Entonces, mientras más pongamos aquí, más pesado va a ser el archivo, pero más resolución va a tener. ¿Okay? Entonces, esa era una introducción bastante básica a Matplotlib y Seaborn. Era Matplotlib un poco más general, Seaborn un poco más enfocado a la parte de gráficos estadísticos. Y entonces vamos a ver en el siguiente video otra librería de graficación.